Buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien en esta mañana, a 7 de junio del 2020. Saludos a todos en esta mañana de parte de mi persona, de mi familia y de la Iglesia Manantial de Agua Viva. Esperamos que todos se encuentren bien. Un día más, ¿verdad? Un domingo más, una semana más que hemos vivido, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y de hacer y cumplir todos los planes o propósitos que teníamos en nuestra vida y que Dios también tenía en nuestra vida. Y en esta mañana, hoy es el primer domingo del mes de junio, y en ese día, no sé si alcanzan a ver aquí, jugo de uva y pan, y en ese día vamos a participar de la cena del Señor, pero no sin antes compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí donde está en su casa, hoy su casa, su hogar, su familia se convierte en un lugar santo, en un lugar apartado para la palabra de Dios, en un lugar apartado para la presencia, la gloria de Dios. Y déjeme decirle que la presencia y la gloria de Dios y Dios llega donde se le abre la puerta. Acuérdese que Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y qué bueno que todos hemos abierto la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestros pensamientos a la palabra del Señor y al Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, no sin antes orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, conocimiento, abra nuestro entendimiento para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Dios, ponemos en tus manos ese tiempo, Señor, la vida de cada una de las personas, Señor, y familias, y la Iglesia Manantial de Agua Viva, Señor, que nos ve a través de este medio, Señor, por las circunstancias, Señor, que ya todos conocemos, Señor, que nos hemos confinado, Señor, nos hemos limitado, pero Dios, agradecemos que tú estás haciendo milagros, que tú estás obrando, y lo reconocemos, Señor, que todo tiene que ver, Señor, con tu mano poderosa, Señor, porque a ti hemos venido, hemos apelado a tu gracia y a tu misericordia. En esta mañana, Señor, todo pensamiento negativo lo sometemos debajo de tus pies. Declaramos este lugar santo, declaramos, Señor, cada hogar, Señor, en esta mañana santo. Declaramos, Señor, mentes y corazones libres por el poder de tu palabra. Así es que antes de continuar, si no tiene preparado la Santa Cena, tiene tiempo para que le prepare. Cuando terminemos, vamos a todos a compartir de la Cena del Señor. Vaya conmigo a la carta de los Romanos en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Dice que era del linaje de David según la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad para la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estás en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En esta mañana quiero compartir esta porción de la Escritura y le he titulado a este mensaje: todo se lo debemos al Señor. Todo se lo debemos a Cristo, todo se lo debemos a el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 1 y en el verso 2, hace mención primeramente a él mismo. Acuérdense, el apóstol Pablo está enviando una carta a los romanos. A los romanos, esta iglesia que estaba en Roma y que él nunca había conocido en persona. Nunca había estado con ellos, nunca los había visitado. ¿Y cómo se formó esta iglesia? Se cree que esta iglesia se formó de aquellos creyentes que vinieron a adorar en el día de las fiestas del Pentecostés, y donde el Espíritu Santo fue derramado en aquel lugar. Y dice que había judíos de muchas naciones que habían venido a adorar a Jerusalén, y se cree que un grupo que vivía en Roma, que eran judíos de sangre, pero romanos de nacimiento, habían venido a adorar como costumbre a Jerusalén cuando el día de Pentecostés fue derramado. Y la Biblia dice que muchos creyeron. Así que se cree que cuando ellos regresaron a Roma, ellos se llevaron el evangelio, ese tesoro tan preciado, con ellos. A esta iglesia el apóstol Pablo les está escribiendo y les está expresando el deseo que él tenía de un día poder visitarlos. Se les dice: he tratado, he intentado, pero he sido estorbado. Dice: pero cuando yo tenga la oportunidad, yo voy a estar con ustedes para compartirles algún don. Ustedes saben que dones significa un regalo. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Tengo un deseo de darles un regalo de parte del Señor, una palabra de parte del Señor que seguramente el apóstol Pablo tenía para ellos. Y como no pudiendo ir con ellos, el apóstol Pablo les escribe.
Y en su introducción el apóstol Pablo, él les dice en el verso 1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, pero cuando él menciona su nombre, ¿a qué se refería? Acuérdense que en los primeros renglones el apóstol Pablo manifiesta su identidad. Y eso es lo que el apóstol se enfoca y le da un alto énfasis en la identidad que él tenía como persona. El nombre de Pablo lo identificaba como persona. Bueno, dijo él, yo Pablo, o Saulo como lo conocemos, o se conoce, y Pablo, que el nombre de Saulo viene del lenguaje o de la lengua judía o hebrea, y el nombre de Pablo venía de uno del lenguaje o de latín, que es el lenguaje romano en aquellos tiempos, y que se está identificando con ellos. Y su identidad, él empieza a expresar su identidad, que para el apóstol Pablo era bien valioso, y para usted y mí tiene que ser de un gran valor saber quiénes somos. El apóstol Pablo, miren, usted y yo, si nosotros cuando leemos la carta, a veces pensamos, o quizás nos hacemos la pregunta, ¿era necesario que el apóstol Pablo dijera todo eso de él? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso manifestaba su identidad, quién era. Como persona él está diciendo esto, soy como persona. Pero déjeme decirle, pero en una relación con Jesús, él está diciendo, soy siervo de Jesucristo. Y está hablando como él es como persona, pero cómo es su relación con el Señor. Él está diciendo, yo soy siervo de Jesucristo. En aquellos tiempos, un siervo era un esclavo, un sirviente, un servidor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Como persona soy Pablo, pero mi relación con Cristo, soy su siervo, soy su esclavo, soy su servidor. Yo sirvo a Cristo. Dice, llamado a ser apóstol. Está hablando el apóstol Pablo, o Pablo está hablando ahora acerca de algo que Dios quiso. Sabe que el apostolado, él quizás no lo buscó, no lo deseaba, pero Dios se lo dio. Era algo que Dios lo dio a él, que Dios así quiso. ¿Sabe qué? Sus padres quisieron que se llamara Pablo o Saulo, pero Dios, en su deseo, Dios quería que fuera un apóstol. No fue por algo que él quiso, sino por algo que Dios quiso. Déjeme decirle que así también nosotros somos como personas, nosotros somos como algo que nuestros padres decidieron, algo que nosotros decidimos, pero déjeme decirle que el llamamiento no es algo que usted quiso, sino es algo que Dios quiso darle a usted. Y eso es lo que hoy debemos nosotros entender y aprovechar y disfrutar. Es que soy siervo de Dios. Hoy que soy discípulo del Señor. Hoy soy seguidor del Señor. Hoy soy ministro de Dios. Hoy soy, qué sé yo, hijo de Dios, porque Dios quiso. ¿Sí? Entonces, y después dice apartado para el evangelio. Cuando dice apartado, habla acerca de una dedicación. Estoy dedicado a eso, estoy apartado para el evangelio. Habla de planes y de propósitos que Dios tenía para él. En otras palabras, entonces, si usted y yo nos damos cuenta, cuando venimos al conocimiento de Dios, nos damos cuenta que hemos sido apartados, ¿sí? Hemos sido apartados para lo que el Señor tenía para nosotros, para el evangelio, lo que revela los planes, los propósitos en Dios. Y esa es la tarea que muchas veces usted y yo debemos tenemos nosotros saber y entender qué es lo que Dios tiene para mí.
Y eso tiene que ser individualmente. Individualmente como seguidor del Señor, individualmente como hijo de Dios, individualmente como un creyente de Dios. Ese es su trabajo de usted y ese es mi trabajo mío personal o individual de cada uno de nosotros. Entender y saber los planes y los propósitos de Dios, porque Pablo está diciendo apartado para el evangelio. El apóstol Pablo llegó a entender que él había sido apartado para algo especial. Y eso es lo que usted y yo debemos de entender en esta mañana. Hemos sido apartados para algo especial. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, y si estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios está hablando a tu mente, a tu corazón, y que Dios también tiene planes y propósitos para tu vida. Ahora, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu trabajo? A través del Espíritu Santo, a través de la revelación de Dios, tú buscar y entender y preguntarle al Señor: Dios, ¿hay escuchado hoy en esta mañana que tú tienes planes y propósitos para mí? Y tú puedes hablar con Dios y decirle: Dios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los planes y propósitos que tú tienes para mí? Un día, déjeme decirle, yo entregué mi vida a Cristo, pero nunca llegué a pensar que Dios tenía un llamado al pastorado para mí. Yo lo entendí mucho tiempo después. Yo lo entendí después y ese fue mi trabajo, poder entenderlo y comprenderlo, que Dios tenía un llamado para mí. Y eso es lo que usted y yo, o tú que estás ahí, debes de entender. Ese es tu trabajo. Esa es tu tarea. Dice que él había prometido antes por sus profetas, dice en las Santas Escrituras. Cuando vamos a la palabra de Dios, déjeme decirte que la palabra de Dios o la Biblia es la revelación del corazón de Dios dado a conocer al ser humano. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros entendemos y vemos el corazón de Dios. Entonces, cuando tú lees más la Biblia, tú estás conociendo más y más el corazón de Dios. Sigo adelante. Una de las cosas que el apóstol Pablo habla y dice, o se refiere, que todo lo debemos al Señor Jesús. Versos 5 y 6. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Está hablando que lo que a él había recibido, lo que él era y lo que él había entendido, lo había recibido del Señor Jesús. Y en otras palabras está diciendo: todo lo debo al Señor Jesús. Y eso es lo que en esta mañana Dios nos está hablando también a usted y a mí, que todo lo debemos al Señor Jesús. Y en ese día podemos detenernos un momento y decir al Señor Jesús: gracias porque tú me hiciste persona. Gracias porque tú me diste una posición. Gracias porque tú me diste una dirección. Gracias, Señor, porque tú me has hecho un llamado. Gracias, Señor, porque tú me has dado una identidad. Gracias, Señor, porque tú me has puesto donde tú has querido. ¿Sabe qué? Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros entendemos la palabra de Dios, si conocemos las Escrituras, debemos saber y entender que donde tú estás, donde yo estoy, lo que Dios nos ha dado, es que Dios nos ha puesto y nos ha llevado a ese lugar.
creyendo y conociendo las Escrituras debemos de entenderlo así. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en tu vida, si conoces a Dios, déjeme decirle, tiene que ver con relación con Dios, con sus planes y los propósitos de Dios que se están cumpliendo todos los días. Hay una historia bien interesante en la vida de José. José tenía unos hermanos que no lo querían porque lo amaba a su papá mucho, mucho, más que a ellos. Y le hizo un manto de colores bien bonito y se lo dio. Y eso a los demás hermanos los hizo enojar. Déjeme decirle que sus hermanos se enojaron con él. Lo vendieron a los amalecitas lo vendieron a los egipcios, y déjeme decirle, lo vendieron, lo trataron mal, lo humillaron. Pero déjeme decirle, tiempo pasó, él estuvo en la cárcel, ahí está la historia, estuvo en la cárcel y después salió y después volvió otra vez a la cárcel y salió otra vez, y déjeme decirle, pero Dios tenía planes y propósitos, porque Dios lo estaba llevando, Dios estaba obrando, Dios estaba haciendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero algo que tenía José es que nunca perdió la perspectiva que él tenía hacia Dios, y nunca perdió o se olvidó de los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida. Las cosas pasaron, las cosas cambiaron. Y hubo hambruna en todas las naciones, y Dios le dio un sueño a José, que iba a venir hambruna, pero iba a haber tiempos de mucha abundancia. Y él tiene un sueño, sueña vacas flacas, vacas gordas, y déjeme decirle que lo revela al faraón. ¿Y qué indicaba eso? Que habría 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Y déjeme decirle que los egipcios, o la nación, recogió en los 7 años de abundancia comida, y en los 7 años de hambre ellos tuvieron que comer aún hasta vender. Por último, sus hermanos llegaron a Egipto y se presentaron delante de él. Le voy a hacer la historia larga, corta. Y estuvieron frente de él, y se dio a conocer que él era José, que lo habían vendido. Y ellos dijeron: nos va a matar José por lo que le hicimos. ¿Y sabe qué salió de la boca de José? De la boca de José dijo: miren, ustedes no me enviaron a este lugar, sino que Dios me envió a este lugar para preservar la vida de ustedes, para preservar la vida de las naciones, para preservar a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestra nación. Cuando tú y yo entendemos el plan y la obra de Dios, nosotros debemos, o miramos, aunque sea difícil, aunque sea oscuro, nosotros tenemos que pensar y mirar que el plan y la obra, las metas, los propósitos de Dios se están cumpliendo, aunque parecen en momentos que no se cumplen. Seguimos. El apóstol Pablo, él dice a los romanos que el evangelio era poder de Dios, que Dios nos había llamado con un plan, propósito para algo poderoso. Y está diciendo en el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y después dice al griego. Cuando en aquellos entonces la iglesia miraba para todos lados, miraba gobiernos poderosos, miraba naciones poderosas, miraba edificaciones grandes y riquezas en todos lados, el apóstol Pablo está trayendo la atención de la iglesia y diciéndoles en su momento: espérenme, señores, espérenme, iglesia.
Cierto que lo que están viendo alrededor es riquezas, es poder de los gobiernos, algo poderoso, pero quiero decirles que el evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Déjeme decirle que el apóstol Pablo quería llamar la atención de los romanos porque alrededor miraban quizás cosas grandes y poderosas, pero déjeme decirle, el apóstol Pablo está diciendo, el evangelio es un evangelio poderoso. Lo que usted y yo tenemos es algo poderoso, que sana, que salva, que levanta, que transforma, que reforma, que construye, que da aliento, que da ánimo, que levanta al caído. Déjeme decirle, el apóstol Pablo está metiendo, por eso yo no me avergüenzo del evangelio. Por eso yo no me avergüenzo de lo que yo soy, no me avergüenzo de lo que yo practico, no me avergüenzo de lo que yo digo, no me avergüenzo de lo que yo hago. En otras palabras, ¿qué es avergonzarse? ¿Qué es tener vergüenza de algo? Avergonzarse es agachar la cabeza, no decir nada, quedarse quieto, esconderse, irse lejos, huir de la condición o del lugar. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo, yo no agacho la cabeza, yo no me escondo, yo no me limito, yo levanto mi cabeza. Sabía los salmos. Salmo 27 dice, el que levanta tu cabeza. ¿Y qué es la cabeza levantada? Acuérdense. Cabeza levantada es autoridad. Cabeza levantada es poder. Cabeza es dominio. Y eso es lo que está hablando y diciendo el apóstol Pablo. Tenemos el poder de Dios. Iglesia, tú tienes el poder de Dios. Iglesia, tenemos el poder de Dios. El poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Por último, el apóstol Pablo dice, el justo debe vivir por la fe. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pareciera que el apóstol Pablo está hablando en un tiempo futuro, pero el apóstol Pablo está hablando en un tiempo presente continuo. En un tiempo presente que se lleva en una manera activa para un futuro. Porque está diciendo en todo el verso, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Déjeme decirle, y luego dice, por fe y para fe. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, el justo está viviendo, ¿por qué? Por la fe. En todos los días usted y yo vivimos, ¿por qué? Vivimos por fe. Ahora, ¿por qué? Porque déjeme decirle, Pablo dice esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, déjeme decirle, constantemente nosotros estamos recibiendo presencia de Dios. Constantemente nosotros estamos recibiendo revelación de Dios. Constantemente nosotros estamos recibiendo presencia de Dios, gloria de Dios. Todo el tiempo Dios está alimentándonos espiritualmente, está alimentándonos con su presencia, está alimentándonos con su poder. Está hablando de revelación, está hablando de dar a conocer. Déjeme decirle que lo que el apóstol Pablo está diciendo, Dios está activo en la iglesia. Dios está activo en tu vida. Dios está activo en mi vida. Dios está siendo activo todo el tiempo.
Ahora, el justo, dice, tiene que vivir por la fe. En otras palabras, quiere decir que nuestra forma de vida tiene que ser de acuerdo a lo que estamos recibiendo de parte de Dios, de acuerdo a lo que creemos en Dios. Lo que yo vivo hoy o lo que yo voy a vivir esa semana tiene que depender con lo que yo conozco de Dios o lo que Dios me ha revelado, con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, con lo que yo he atesorado, con lo que yo he abrazado de parte de Dios. En otras palabras, lo que yo vivo es la palabra dentro de mí, en mi corazón, haciéndose viva y dando fruto o manifestándose a través de mí. En un tiempo futuro, no. En este mismo momento, continuamente, todos los días. Hoy soy cristiano, mañana soy cristiano, la próxima semana soy cristiano, el próximo mes soy cristiano y vivo como hijo de Dios, el próximo año sigo siendo cristiano, sigo siendo discípulo de Cristo, sigo siendo hijo de Dios. De aquí a 5 o 10 años, los días que Dios me dé, los días que Dios te dé, tú vas a vivir o tienes que vivir por fe. El justo vivirá por la fe. En otras palabras, el justo vivirá creyendo. Tú tienes que vivir creyendo. Es que quizás no pasa nada. No, el justo vivirá por fe. Es que estoy desanimado, es que, pasó esto negativo, está pasando. No, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que todos los días, todo el tiempo, tú tienes que vivir de acuerdo a lo que tú has creído, a lo que tú has aprendido y a lo que tú has atesorado en tu corazón. Por eso, Jesús decía esto: el que cree en mí, de su interior correrán en ríos de agua viva. En otras palabras, los ríos nunca son una presa, nunca son una laguna. Los ríos siempre están en constante movimiento. En otras palabras, Dios en tu corazón, el Espíritu Santo, la presencia de Dios es algo que se está moviendo continuamente todos los días. En el día que se pare de mover Dios en tu vida, en ese día tú vas a morir y yo también. Entonces, quiere decir que el justo por la fe vivirá. Vive hoy, vive mañana, vive la próxima semana, vive el mes que viene, el año que viene, sé el mismo y aún sé el mejor todavía. Que nuestra vida no vaya menguando, sino que nuestra vida vaya de triunfo en triunfo, que no vaya de bajada, sino que nuestra vida vaya de subida. Espero que atesores esta palabra en tu corazón y que medites en la palabra de Dios y en las Escrituras y que sigas viviendo por fe, no un día, no un futuro. Porque a veces decimos, no, luego me pongo a cuentas con Dios, cuando venga el Señor ya me pongo a cuentas. No, es un presente continuo de todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Espero que hayas atesorado esta palabra en tu corazón. Vamos a dar paso en esta hora a lo que es los sacramentos, lo que es la Santa Cena. Si no los tienes cerca, por ahí se pueden ir preparando. Y yo voy a pedir aquí a mi esposa que se venga aquí conmigo preparándose. A David también, que está conmigo. A Daniel también, que está conmigo. Que ellos se vengan y se preparen. Sabe que los sacramentos, la Santa Cena, es algo de valor que el Señor Jesús nos dejó. Es algo especial que el Señor Jesús nos dejó,
que el vino y el pan representan su cuerpo y su sangre. Y que cuando nosotros los tomamos o participamos de ellos, nosotros estamos diciendo: Señor, yo me uno a lo que tú eres. Yo quiero tener en común lo que tú has puesto delante de mí. Yo quiero poner, yo quiero tomar, yo quiero ser parte de la vida y de la oportunidad que tú me das. A través de este pan y de esta copa que nos une a ti, Señor. Acuérdense, no tomamos la Santa Cena porque somos buenos o porque no hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y por la naturaleza nosotros pecamos. En otras palabras, nosotros nos equivocamos. Ahora, ¿cómo debemos de vivir? Cuando pecamos debemos reconocer: Señor, hemos pecado, y arrepentirnos y pedirle perdón. Arrepentirnos o arrepentimiento quiere decir cambio de pensamiento, cambio de dirección, humillación, reconocimiento que hemos ofendido a Dios. Porque déjeme decirle, cuando nos equivocamos o pecamos para con Dios o para con los demás, ofendemos a Dios. Y Dios se duele. Pero nosotros podemos pedirle perdón a Dios. Hermana Lupe, acérquese. Daniel, ¿está por ahí? Okay. Terminado la Santa Cena, vamos a orar por las necesidades. Porque son muchas, déjeme decirle que son muchas. En este tiempo hay muchas familias que se duelen. Hay muchas familias que lloran. Hay muchas familias que padecen. Hay muchas hijos, esposas, esposos, padres, hijos que hoy están sufriendo. Hay muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, bebés, que están luchando en contra de ese mal, de ese coronavirus. Y como cuerpo de Cristo, como uno solo, debemos orar en el poder de Cristo, en el poder de Dios. Vamos a leer la escritura. Venga para acá, hermana Lupe. Abra conmigo el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 22. El verso 14, Lucas capítulo 22, verso 14, vamos a leer la palabra de Dios. Cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con los apóstoles les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, dice, se derrama. Ahí donde están, puede tomar del pan y también puede tomar de la copa. David, Daniel, tomen del pan, de la copa. Y asimismo, ahí donde está, levante su pan juntamente conmigo, que representa el cuerpo de Cristo que fue dado en favor de nosotros, tomando nuestro lugar, para que usted y yo no sufriéramos y muriéramos por la condenación del pecado. Jesús tomó nuestros pecados, y no solamente tomó nuestros pecados, sino también tomó nuestro lugar. Se puso en tu lugar, se puso en mi lugar mío, para que Él recibiera el castigo que tú y yo merecíamos. Recibir el sufrimiento que tú y yo merecíamos por el pecado. Pero Él los tomó en sí mismo. La sangre que representa que tus pecados han sido lavados, han sido perdonados, y con sangre Jesús firmó el acta que nos condenaba, escribiendo: consumado es. Ha sido consumado la consumación de nuestros pecados, y ha sido consumado todo lo que nos condenaba, y la consumación también de nuestra libertad. Hoy, gracias a Cristo, tú y yo somos libres. En Cristo somos libres. Así que ahí donde estás, levanta tu pan juntamente conmigo, y voy a pedir a la hermana Lupe que ore por este pan. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por lo bueno, maravilloso, Señor, que tú has sido con nosotros, Padre, en esta hora, Señor. Te damos gracias por este pan, Señor, que significa tu cuerpo inmolado en el madero, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comamos todos el pan. Tome su copa que representa la sangre de Cristo, y vamos a hacer una oración. Gracias, Cristo, por haber derramado cada gota de tu sangre. Porque Dios, tu sangre derramada, Señor, las gotas que salieron de tu cuerpo no fue una, sino fueron muchísimas, una multitud. Porque el pecado, Señor, que tú perdonabas no era uno, sino eran muchos, Señor. En este día, Señor Jesús, gracias te damos por el perdón de nuestros pecados, habernos limpiado, y ahora declararnos limpios por tu sangre. Limpios, Señor, porque tú nos has lavado. Tú nos has perdonado, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, te debemos nuestra vida. Asimismo, tome su copa y todos juntos tomamos ahí donde está esta copa de jugo de uva. Ahí donde está, si está con su familia y los puede tomar de la mano, deño. Y agradecer al Señor Jesús por lo que Él hizo por nosotros. A través de esta acción, a través del pan y del vino,
Cristo lo que quiso hacer es unirnos a Él. Y esto representa que nosotros nos pegamos a Él. Y que Él se pega a nosotros. En una comunión. Porque todos nosotros tenemos esto en común. La sangre de Cristo y su cuerpo, que es el pan representado en este día. Cantamos en agradecimiento al Señor Jesús. Cierre sus ojos y agradezca al Señor. ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde lo ha levantado? ¿Dónde estaría usted y yo si el Señor no nos hubiera salvado? Gracias, Señor Jesús. Cantamos. Pienso en tu cruz, todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y Quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y no me quiero conformar. He probado y Quiero más. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir el pan y el vino que representa lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Espero que el Espíritu Santo se haya movido ahí donde está. La gloria, la presencia de Dios sobre su vida, sobre mi vida, obrando, dándonos fuerzas, dándonos vida, dándonos más de Dios. En esta mañana, en este día, vamos a orar por muchas necesidades. Vamos a orar por aquellas personas que se debaten entre la vida y la muerte, aquellas personas que están en un hospital confinados. Quizás ya no tienen esperanzas, pero oremos que Dios ahí les dé una visitación. Oremos por todos los familiares que han perdido un ser querido en este tiempo. Aquellos padres, madres, hijos, esposas, esposos que han perdido un ser querido, vamos a orar por ellos. También oremos por oremos por
una persona, se llama Gerardo Gordillo. Él ha tenido un accidente, está en el hospital. Oremos por mi cuñado también, se llama Arturo Celis. Oremos por la familia Palo Altos. La próxima semana estarán sepultando al pastor Agustín Palo Alto, y desde aquí les mandamos un abrazo, un saludo, y nuestras oraciones dirigimos a ellos. Oremos por los doctores, enfermeras. Oremos por los gobernantes que en esta mañana, en este día, en ese tiempo, por los pastores, los líderes, los superintendentes, los presbíteros que están dirigiendo en este tiempo a la iglesia y la congregación, a los padres de familia, madres de familia que están dirigiendo a sus familias, que para nadie ha sido fácil. Esto ha sido un tiempo muy, muy, muy difícil. Pero sabemos que tenemos la ayuda de Dios, tenemos la paz y la fortaleza de nuestro Dios. Así que ahí le invito donde está a orar en ese día. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos por, Señor, todas aquellas personas, Señor, que se debaten entre la vida y la muerte, Señor, que están confinados en una cama en el hospital, Señor. Te pedimos, Señor, sanidad sobre sus cuerpos, Señor, en esta mañana. Dios, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que derrames paz, gracia y misericordia sobre ellos, Señor. Por los familiares, Señor, que están cuidándoles, Señor, fortaléceles ahí donde están, Señor. Aquellas familias, Señor, padres, madres, hijos, hermanos, esposas, esposos, que han perdido un ser querido, Señor, que en ese tiempo lloran y sufren. Que tú les des consuelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendíceles ahí donde están. Dios, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por los gobernantes de este país y de todos los países, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, los sigas guiando, guardando, Señor, dándole sabiduría, entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan, Señor, Dios, guiar y dirigir, Señor, a sus pueblos, Señor, a un buen puerto, Señor. Dios, también te pedimos por los doctores, enfermeras, Señor, por todos los que están trabajando y luchando, Señor, y enfrentando, Señor, este problema como un soldado fiel, Señor, al frente de la batalla, Señor. Dale la fuerza, la fortaleza, Señor, la paz, la gracia, Señor, que ellos necesitan. También te pedimos, Señor, en este día, Dios, por Gerardo Gordillo, Señor, ahí donde está, Señor, por Arturo Celis, Señor, que están padeciendo, Señor, sufriendo, Señor, viviendo, Señor, tiempo, momentos de prueba y difícil, de tormenta, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú calmas la tormenta, Señor, que tú, Señor, conviertes, Señor, la enfermedad en sanidad, Señor, la desgracia en bendición, Señor, la tristeza en alegría y en gozo, Señor. En esta mañana, Señor, te pido, Dios, por cada uno de ellos, Señor, y por los que nos miran, Señor, a través de este canal, Señor, de ese medio, Dios, si alguno está enfermo, sin fuerza, Señor, confundido, o alguno, Señor, padece, Señor, ha sido herido. Dios, yo te pido sanidad en su cuerpo. Dios, si hay alguien, Señor, desanimado o deseando, Señor, abandonar tu palabra y tus caminos, Señor, o el evangelio, su fe, en esta mañana, Señor, yo te pido, derrama del poder de tu Espíritu Santo sobre su vida, Señor, y sobre toda la iglesia Manantial de Agua Viva, sobre todas las familias que nos ven, amigos, Señor, hermanos y hermanas, Señor, de otras iglesias o congregaciones, Señor, pero que se unen en este día, Señor, a través de este medio con nosotros.
Yo te pido una bendición especial para ellos, Señor. Que tú, Señor, les bendigas en grande manera. Qué bueno que ha estado conectado con nosotros a través de ese medio. Gracias. Hemos tenido una larga jornada en esos 2 meses y medio que llevamos transmitiendo a través de nuestros hogares. Este domingo tal vez sea el último domingo que transmitimos a través de mi hogar, pero de ese medio seguiremos transmitiendo. Y el próximo domingo tendremos nuestro primer servicio en el parqueadero de la iglesia, en el estacionamiento de la iglesia. Para toda la iglesia Manantial de Agua Viva, para todo el que guste, amigos, hermanos, para todo el que desee, son bienvenidos. Nuestro servicio empieza a las 11 de la mañana y déjeme decirle que solamente los aconsejamientos, los requerimientos es de que usted llega en el estacionamiento y usted permanece en su carro, solamente baja las ventanillas y de ahí va a escuchar el mensaje, va a escuchar los cantos, las oraciones y después, sin bajarnos del auto, nos vamos. Siempre manteniendo la distancia, la sana distancia también. Y si va a estar cercano a alguien más, la mascarilla. Pero el próximo domingo les invitamos, tendremos nuestro primer servicio en el estacionamiento de la iglesia Manantial de Agua Viva. El servicio no será muy prolongado, será alrededor de una media hora, para que sabemos y entendemos que si va toda la familia, van los niños, en 20, 30 minutos para ellos ya se terminó su tiempo de mantener en un lugar quietos. Esperamos que todos juntos nos gocemos y les esperamos. Todos son bienvenidos, les esperamos con los brazos abiertos. Damos gracias al Señor porque a través de ese medio nos hemos estado comunicando y vemos de aquí para adelante adorando y glorificando al Señor todos juntos en la iglesia. Quiero decirles que les amo. Quiero decirles que siempre he estado orando por ustedes. Siempre quiero decirles que siempre lo que hago y he estado haciendo y he hecho y voy a hacer, lo he hecho con todo la disposición, todo el amor del mundo, todo el deseo, haciendo todo lo mejor que yo puedo, pensando en cada uno de ustedes. Déjenme decirles un testimonio. En estos 2 años, transmitiendo y predicando y enseñando a través de este medio, solamente mi teléfono enfrente de mí, y a lo primero se me hizo difícil estarlo haciendo, pero déjeme decirle, después me hice una fotografía, una imagen, un escenario en mi mente, y cuando estoy predicando, los estoy viendo a todos en mi mente, los estoy viendo a todos ahí donde están, a cada uno de ustedes. Los amo, los quiero. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Durante esta semana, el martes, transmitiremos tal vez ya de la iglesia a través de ese medio. El viernes también transmitiremos Facebook, YouTube. Solamente el domingo, ahora sí, ya nos concentraremos en el estacionamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga a todos. Pasen buen día. Gócese y disfrute de las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga.